Entre septiembre de 1793 a julio de 1794 existió en Francia una época conocida como el Reinado del Terror, un periodo muy violento de caos y locura que ha quedado simbolizado para siempre en un invento que solo sirve para matar: la guillotina. Por supuesto que para los líderes revolucionarios el terror era la impartición de justicia. Ese era el lema del mayor psicópata de la época, Maximilien Robespierre. La terreur n'est autre chose que la justice prompte, sévère, inflexible. El tribunal revolucionario sentenció a miles y miles de personas a morir en ella: nobles, ciudadanos de a pie, intelectuales, políticos, prostitutas, todos ellos ejecutados con algún o ningún fundamento. La simple sospecha era motivo suficiente para ganarse una cita con Madame Guillotine, conocida también como la Cuchilla Nacional. El prisionero atado era acostado en decúbito ventral en una plancha de madera que actuaba como báscula, su cabeza asegurada en un cepo y mantenida firmemente por el asistente del verdugo llamado curiosamente fotógrafo, quien tiraba del cabello o en los calvos de las orejas. Cuando todo estaba asegurado, la hoja de 60 kilos caía desde lo alto y nunca fallaba. Las ejecuciones públicas atraían multitudes y se convirtieron en un entretenimiento familiar. Se vendían los asientos para observar, y muchos hasta compraban las listas de los candidatos que iban a morir. La gente, tras ver el esperpéntico espectáculo, no tardó en preguntarse si la guillotina proporcionaba al condenado una muerte rápida y compasiva, tal y como afirmaba el médico y diputado que propuso su uso en Francia, Joseph Ignace Guillotin. Pronto empezaron a circular rumores de personas que tuvieron contacto con las cabezas de los ejecutados, que aseguraban que permanecían vivas por unos segundos. Sus ojos llenos de lágrimas podían verse en las cestas, respondían ante ciertos estímulos, incluso podían hablar. Por ejemplo, se hablaba del caso de la joven francesa Charlotte Corday, condenada por haber asesinado a Jean-Paul Marat, otro líder psicópata de la revolución. Se comentaba que la cara de su cabeza decapitada se ruborizó cuando fue levantada por su verdugo, y cuando éste la abofeteó, se mostró indignada. Mucho se especuló y debatió acerca de este intervalo lúcido. Algunos argumentaban que la persona decapitada perdía la consciencia casi de inmediato, debido al masivo descenso de la presión sanguínea en el cerebro. No obstante, cortaba tan rápida y eficientemente y con relativo bajo impacto sobre cráneo y cerebro, que existía la posibilidad de que su víctima llegase a ser consciente del corte, generándola el sufrimiento de su agonía e inexorable destino. Quizás podría notar incluso el dolor desgarrante de la sección de su cuello. Todo esto encajaba con las descripciones de los observadores del trágico espectáculo, pero no se sabía con exactitud si estas afirmaciones eran ciertas o no. Algunos médicos curiosos se acercaron a constatar si el procedimiento realmente producía una muerte calma y sin agonía, dejando registros de sus observaciones. Médicos durante este reinado del terror pedían la cooperación del condenado solicitándoles que parpadeasen inmediatamente después de la decapitación. En unos casos pudo observarse una total ausencia de parpadeo, pero en otros pudo presenciarse por hasta 30 segundos, mencionándose además vagabundeo ocular, movimientos labiales, lagrimeo o grotescas, atemorizadas o afligidas expresiones faciales. Vuelve otra vez la duda. ¿No será que simplemente es un resalto muscular o un reflejo automático e inconsciente? En pacientes con muerte cerebral puede observarse esto mismo. Más de un siglo después, otro médico francés quiso estudiar el caso para comprobar si las especulaciones e informaciones de sus colegas eran ciertas. Vamos a ver el estudio tal vez mejor conocido, el informe del doctor Javrel Bourreau. Este médico experimentó con la cabeza decapitada de un asesino condenado a muerte llamado Henri Languille el 28 de junio de 1905 a las 5:30 de la mañana. El mencionado doctor escribió textualmente lo siguiente: Esto es lo que llegué a observar inmediatamente después del descabezamiento. La cabeza, una vez seccionada, cayó al suelo. Nunca la he tenido en mis manos, como han dicho en los periódicos. Ni siquiera la toqué para colocarla verticalmente, cosa que me hubiera ayudado mucho en la tarea. A los 5 o 6 segundos siguientes, los párpados y labios del guillotinado empezaron a contraerse de manera irregular. Estos síntomas también han sido descritos por diversos observadores cuando el cuello es seccionado. Pocos segundos después,
cesaron sus movimientos espasmódicos. La cara se relajó, los párpados se cerraron sobre los ojos, dejando solo parte de la esclerótica visible. Justamente, como el paciente moribundo que tenemos que ver a diario en nuestra profesión. Fue entonces cuando le llamé con fuerte voz. Monsieur Languille, Languille. Vi sus párpados elevarse lentamente, sin contracciones espasmódicas. Era un movimiento suave y normal. Parecía que estuviera despertando de un sueño o de sus pensamientos. Su mirada se fijó en la mía. No fue la mirada vaga e inexpresiva de un moribundo. Eran auténticos ojos vivientes que me miraban. Tras varios segundos, sus párpados se cerraron, lenta y suavemente. Su rostro volvió al de una persona dormida. Entonces, le volví a llamar. Languille. Sus párpados, suavemente se levantaron, y sus vivos ojos volvieron a fijarse en los míos, quizás, más penetrantes que la primera vez. Después se cerraron, pero ahora, en forma incompleta. Le llamé por tercera vez, pero no volví a observar movimiento alguno en su rostro. A partir de ahí, sus ojos adoptaron el aspecto vidrioso que tienen los muertos. Considero importante mencionar que el reo mostró siempre una extraordinaria sangre fría y coraje, desde el instante en que se le hizo conocer que su última hora había llegado, hasta el momento en que caminó con firmeza hacia el cadalso. Es posible que los resultados de la observación de un decapitado dependan de que éste tenga sangre fría y control mental. Solo he tratado de contar, con la máxima exactitud posible, lo que fui capaz de observar, en los 25 o 30 segundos que duró la escena. De seguro que muchos condenados pierden la conciencia en el acto, pero la observación del Dr. Bureau parece probar razonablemente que la muerte para algunas personas no es inmediata y que una cabeza degollada, luego de que es separada del cuerpo, puede permanecer consciente y alerta por algunos segundos, aunque como es lógico, sin vocalización posible. Esto hace pensar que la desdichada persona experimente horrendos momentos de lucidez y sufra el horrible tormento mental de sentir morirse poco a poco, siendo tan solo una cabeza, sin saber cuándo le llegará el momento final y sin poder inhalar la última bocanada de aire. En cualquier caso, el estudio de este tema es muy difícil. Es muy posible que la mayoría de los decapitados se encuentren demasiado desorientados o distraídos por el dolor o por la pena que les embarga como para ocuparse de asuntos tan triviales. La evidencia científica actual parece indicar que después de la sección se dispone de unos 13 segundos de consciencia. Este tiempo es la cantidad de fosfatos de alta energía que los citocromos del cerebro disponen para mantenerlo sin oxígeno o glucosa. Este hecho, aunque es bien conocido por la comunidad forense, es encontrado escasamente en la literatura médica. Todo parece indicar que tras la condena, el decapitado tiene muchas probabilidades de sentir que ésta se ha llevado a cabo. La gloire est éphémère, mais l'obscurité est pour toujours.